Hola alumnos, ¿cómo están? Hoy hablaremos del escultor alemán Franz Xaver Messerschmitt. Es un escultor bastante interesante y tiene una obra que los dejará impactados, los dejará con la cara haciendo gestos. Vamos a leer un poco acerca de este escultor. Él nació en 1736 en un pueblo llamado Wiesenstein, en donde ahora es el sur de Alemania, y murió en 1783 en el mismo pueblo, solo y en pobreza, lamentablemente. Aprendió a esculpir gracias a sus dos tíos, que eran escultores y trabajaban en la corte imperial, en Múnich. Después Messerschmitt atendió la Escuela de Bellas Artes en Venecia y fue asistente de una fundidora. Su espectacular habilidad para trabajar en piedra y metal pronto trajo encargos de retratos de clientes imperiales y aristocráticos, o sea, muy ricos. Entonces recibió encargos de muchos clientes. Estas obras fueron realizadas a lo largo de décadas. Esas primeras obras reflejan la sensibilidad predominante del barroco rococó tardío, que enfatizaba lo decorativo entre 1760 y 1765. Messerschmitt viajó a Roma, París y Londres. Ver el trabajo de otros escultores lo inspiró a cambiar hacia el neoclasicismo, un estilo más sobrio y refinado. En este momento comenzó a enfatizar las características y el carácter de sus modelos. En 1779, Messerschmitt enseñó en la Academia de Viena y estableció su propio taller. Esos signos externos de éxito fueron de corta duración, ya que los colegas y amigos observaron cambios en su comportamiento. Después de no haber podido dar una cátedra de escultura en la academia, Messerschmitt dejó Viena y regresó a Wiesenstein, que es el pueblo natal de este escultor. Messerschmitt probablemente comenzó sus cabezas de personajes alrededor de 1770, ya que su salud mental aparentemente se deterioró. Produjo los bustos de tamaño natural rápidamente, 69 en un periodo de 13 años. O sea, hizo 69 bustos, que un busto es lo que es la cabeza y parte del pecho. Eso es un busto. Produjo 69 de ellos en 13 años en diferentes técnicas: piedra, metal, mármol. Eran materiales bastante difíciles de trabajar, pero él pues, era un experto en eso. Es posible que los haya concebido como estudios fisonómicos, quizás inspirados en experimentos realizados por su amigo, el controvertido médico Franz Anton Mesmer. Messerschmitt probablemente también conocía a Johann Caspar Lavater, quien popularizó la fisionomía. La noción del carácter humano es descriptible por la apariencia física de una postura. Es decir, este escultor se fijaba mucho en las gesticulaciones, los músculos, cómo se dobla la piel, todo esto, y los plasmaba en su obra. En conjunto, las cabezas de personaje de Messerschmitt muestran una variedad de emociones, aunque no son autorretratos. Muchos de ellos se parecen al artista. O sea, dice que no eran autorretratos, pero pues eran muy parecidos. En cualquier caso, nunca tuvo intención de exhibirlos o venderlos. Los hizo por otro motivo. Después de una corta estancia familiares en Pressburg, actual Varsovia, Eslovaquia, murió solo y en relativa pobreza. Esa es la historia resumida de Franz Xaver Messerschmitt. Ahora les voy a mostrar un video que subieron en un canal de YouTube que se llama Curioso Arte, y en este video habla sobre Franz Xaver Messerschmitt y su vida. Mucho de lo que ya leímos aquí está narrado por esta persona. Entonces vamos a ver este video. Hola y bienvenidos a Curioso Arte. Hoy dejaremos un poco de lado a los grandes maestros de la pintura para contar la historia de un talentoso escultor. Y es que el artista de hoy es Franz Xaver Messerschmitt. Es fácil ver una que otra de sus esculturas al navegar por internet y pensar que se trata de arte contemporáneo, pero nada más lejos de la realidad.
Franz es un ejemplo de cómo la locura y las creencias en las fuerzas sobrenaturales han dejado más de una huella en la historia del arte, de vez en cuando otorgándonos piezas extraídas directamente del abismo de una mente perturbada para ser apreciadas por nuestros ojos. Su obra conclusiva fue una obra adelantada a su época, pero nunca apreciada como se merecía, hasta después de su muerte. Hijo de una familia de artesanos, Franz creció en Múnich, al cuidado de su tío escultor Johann Strauss, quien se convertiría en su primer maestro, enseñando la belleza del oficio y seguramente vinculando el amor a su familia con el trabajo de la escultura. Pasado un tiempo, y empujado por los deseos de su familia, salió de casa para formarse como escultor ingresando a Bellas Artes de Múnich. Con sus esculturas iniciales, Franz se ganó la admiración de toda la aristocracia. Pronto alcanzó una gran fama por su pericia y su capacidad para la escultura. Así que un día fue requerido por la corte imperial de la aristocracia para inmortalizar en piedra a los más poderosos de la sociedad. Luego de esto, Franz emprendió viaje a Viena. Su talento pavimentaba el camino hacia un futuro brillante. Él lo tenía todo. Una reputación ganada a pulso, que crecía cada día más. Su éxito le permitía vivir del arte y se codeaba con la crème de la crème. Los poderosos lo protegían y lo mantenían. La gente admiraba su obra y comentaba que manejaba la piedra como si de arcilla se tratase entre sus manos. Franz era un prodigio que sustentaba su fama en su talento. Pero la felicidad no le duró mucho. De un momento a otro empezó a volverse hosco, huraño, rehuía de la gente y se le veía deambular nervioso y apurado con frecuencia. Así que se volvió a la capital austriaca para ser profesor asistente en la Escuela de Bellas Artes, dejando la corte para siempre. Pero no duró mucho en su nueva faceta de profesor, pues de ahí también lo echaron. Y es que Franz, el gran escultor del momento, la gran promesa de su época, se estaba volviendo completamente loco. En una carta a la emperatriz María Teresa de Austria se puede leer que aunque la universidad elogiaba la inigualable capacidad de Franz para la escultura, se temía que éste podría tener algún problema en la cabeza, y eso no era bueno para la imagen de la facultad. Para agravar aún más la situación, Franz se comenzó a interesar por temas ocultistas y empezó a frecuentar los círculos esotéricos de Viena. Franz comenzó a sufrir alucinaciones y paranoias, que con el tiempo se hacían cada vez más frecuentes y agresivas. De un momento a otro, se encerró en una cabaña para trabajar día y noche, sin querer saber nada de nadie. Solo salía a buscar lo necesario, y comenzó a ser visto como un loco ermitaño. Pero lo peor es que el escultor estaba aterrorizado por sus visiones, pues creía fervientemente que demonios y espíritus se colaban en su casa para atacarle durante la noche. Las pocas personas que lo visitaban lentamente dejaron de pasar a verlo, asustados por sus recurrentes relatos de fantasmas. Después de un tiempo, Franz ya no solo veía monstruos y diablos, sino que estos también tenían la capacidad de pellizcarlo durante la noche, y durante el día se escondían en la casa para asustarlo. Y fue en este recurrente estado de persecución y desesperación que su mente creó su paso a la inmortalidad. Una serie de bustos realistas con diversas expresiones faciales. Debido a su hermetismo, no se sabe con seguridad con qué propósito los creó, aunque se dice que en su búsqueda del oculto quiso reflejar las 69 expresiones primigenias del ser humano, aquellas primeras contracciones que fueron la base para un lenguaje complejo, aquellos símbolos atávicos que nos unían como especie en un solo idioma, y todo esto con la certeza de que estos rostros lograran espantar por fin a los espíritus que lo atormentaban. Para crear estas esculturas, se tomaba a sí mismo como modelo frente al espejo, se pellizcaba y gesticulaba para formar su rostro, a revelar esas proporciones olvidadas que daban forma al mundo según su pensamiento. Franz murió en 1783, a los 47 años. Se cree que por complicaciones derivadas de la enfermedad de Crohn, dejando terminadas 79 de aquellas cabezas en bronce, mármol y alabastro, de las cuales hoy en día solamente se conservan 49. En su época apenas despertaron interés,
ellas estaban demasiado lejos de los cánones que se estilaban en el arte de aquel entonces. Hubo que esperar hasta el siglo XX para que sus esculturas fueran descubiertas y admiradas por su audacia y modernidad, además de su exquisita técnica. Sea como sea, hoy en día se relaciona a este escultor con William Blake y Goya, por su exploración de aquellas bases emocionales y pasionales que nos convierten en humanos expuestos de manera cruda. Y aunque él tuviera unos desórdenes mentales, sin duda fue un auténtico genio en su área. Actualmente se ha reconocido a Franz como uno de los más grandes maestros de la escultura. Y personalmente me gustaría hacer un breve comentario. Y es que al final, cada persona con un gran propósito siempre es atormentado por sus espíritus en forma de barreras e injusticias, pero son ellos los que finalmente te impulsan a crear y realizar tus sueños. Muy bien, pues esta fue una información bastante clara, me pareció un excelente video, por eso se los puse. Ahora encontré un escrito que se me hace muy interesante de una persona que conoció a Franz Xavier Messerschmidt, fue hasta su casa, platicó con él y él hizo un escrito el cual nos describe un poco de sus razones para hacer estos bustos, y al mismo tiempo les voy a estar mostrando algunas de sus esculturas. Esta persona que escribió este relato se llama Christoph Friedrich Nicolai, y pues a través de su relato o su escrito podemos entender un poco mejor cómo era la vida de Messerschmidt y cuáles eran sus motivos. Para esto tengo una invitada que me va a ayudar a leer, así es que bienvenida y puedes empezar a leer ahora. Gracias, profe Omar. Hola a todos los alumnos de esta clase. Vamos a comenzar a leer esta nota que habla de Franz Xavier Messerschmidt. El artista más peculiar fue sin duda Franz Xaver Messerschmidt, quien posteriormente murió en agosto de 1783 a los 51 años. Vivía y vestía como un ciudadano común. Cuando comenzó sus estudios en Roma, compró un tronco de tilo y lo arrastró al Palacio Farnesi, donde lo dejó frente a la estatua de Hércules. Dos escultores españoles, que vivían de sus pensiones cortesanas, vestidos con sus elegantes trajes de mañana mientras jugaban con sus medidores y modelos de arcilla. Miraron por encima del hombro al extranjero alemán con la ropa raída y el pelo corto y pensaron que era un obrero. Messerschmidt se puso a trabajar con unos cuantos cuchillos para trinchar y tallar la madera aquí y allá. Los demás artistas lo miraron y, sobre todo los españoles, se encogieron de hombros pensando que nada bueno puede salir de tal actividad. Su burla pronto se convirtió en asombro cuando vieron a un hermoso Hércules emerger del difícil baúl. Los españoles, a quienes nunca se les había enseñado este enfoque, pensaron que esto se debía haber logrado con la ayuda de los espíritus malignos, y uno de ellos pronunció declaraciones en ese sentido. Messerschmidt, que siempre fue un poco brusco, abofeteó a este hombre, que no era del agrado de sus compañeros de estudios, por hacer tales afirmaciones. Así Messerschmidt afirmó su lugar con honor, otorgándose un nuevo estatus entre sus compañeros. Regresó a Viena, donde ocupó un puesto en la academia enseñando escultura alrededor de 1768. Todas las academias son pozos negros de pequeñas disputas e intrigas. En Viena, era costumbre inclinarse profundamente ante los diversos directores y funcionarios del Senado académico y postrarse ante ellos en humilde dependencia. Esto no fue algo bueno para Messerschmidt,
quien no respetó a ninguno de sus competidores por tener ni de cerca sus habilidades. Se quejó amargamente de las muchas injusticias y engaños que se le habían perpetrado. Sin embargo, no expondré esto. Después de un tiempo, Messerschmitt vendió todas sus obras de arte, dibujos, grabados, libros y otras posesiones y se mudó a Pressburg, donde se instaló en un suburbio llamado Zuckermündel. Compró una casa cerca del Danubio. Vivió, manteniéndose sobre todo con obras sencillas que le encargaron, una existencia sencilla, con pocos adornos, pero feliz. Lo encontré allí, en su casa aislada, fuerte de cuerpo y feliz en su compostura. Dio la impresión de ser un personaje abierto y sencillo. Y pronto establecimos una buena relación, especialmente porque había traído una carta de presentación de un artista a quien había conocido bien mientras estaba en Roma. Todo su mobiliario consistía en una cama, una flauta, una pipa de tabaco y un libro italiano sobre proporciones humanas. Esto era todo lo que deseaba conservar de todas sus posesiones anteriores. Aparte de eso, había un dibujo de una estatua egipcia sin brazos en media hoja de papel colgando cerca de la ventana. Nunca miró este dibujo sin reverencia y asombro. En Viena cayó en compañía de algunas personas que se jactaban de un conocimiento secreto del trato con los espíritus invisibles y del dominio de las fuerzas de la naturaleza. Este tipo de personas son muy prolíficas en Europa y especialmente en Alemania. Paralizan las mentes de muchos y ejercen poder sobre estas personas en el empleo de otros detrás de escena, para quienes tales actividades son muy convenientes. Messerschmitt era un hombre de imaginación ardiente, era sano y poderoso en fuerza corporal. Vivió una vida predominantemente solitaria y célibe desde su temprana juventud. Esto me lo enfatizó como prueba de su afirmación de que realmente ve fantasmas y que no son solo productos de su imaginación. Para mí, esto era una prueba de exactamente lo contrario. Su estupidez arrolladora tuvo el origen más honorable. Un hombre sano y fuerte, que trabaja en una posición sentada, que vive constantemente solo y célibe mientras constantemente pone a prueba su imaginación, debe experimentar algunas consecuencias corporales como resultado de una circulación insuficiente. Las palpitaciones nerviosas combinadas con una imaginación viva y sus prejuicios favoritos seguramente producirán todo tipo de espíritus que, aunque evocados desde adentro, pueden manifestarse aparentemente desde afuera. Messerschmitt se expresó de mala gana y sin precisión al hablar de sus conceptos, revelando así mucho de cómo eran realmente estos conceptos en su cabeza. Esto me lleva aproximadamente a las siguientes conclusiones. Su insistencia en que los fantasmas lo atormentaban, asustaban y torturaban por la noche era un axioma irrevocable. Cualquiera que contradijera o dudara de este hecho sería percibido como un enemigo por él. Tampoco pudo comprender durante mucho tiempo por qué quien vivió una vida tan ascética de celibato tendría que soportar tal tortura de los espíritus, que deberían haber sido, según la teoría romántica, muy comprensivos con él. Mientras pensaba en cómo dominar este dilema, se le ocurrió la solución perfecta para él y para cualquier otra persona en una repentina lluvia de ideas.
llegó a un principio muy verdadero. Todas las cosas en la Tierra tienen relaciones muy específicas y todos los efectos tienen sus causas, respectivamente. Expuso esta idea un poco vagamente diciendo: todo en esta Tierra está regido por proporciones específicas, y todo el que evoca tales proporciones en sí mismo. Aquellas que no coinciden con las de otra persona o son superiores a las de otra persona, tiene que evocar fuerzas que son igual o superior para compensar las fuerzas despertadas en la otra persona. A partir de esta frase comprendida a medias, mezclada con sus tontas ideas sobre los fantasmas y su conocimiento del arte, construyó un sistema metódico que parecía inteligente pero estaba lleno de tonterías, y a la manera de todas las personas cuya imaginación se adelantó a su inteligencia. Creía que era la verdad absoluta. Es de conocimiento común cuánto alboroto hacen estos románticos con ciertos poderes naturales que supuestamente poseía el Hermes egipcio, que, lamento decirlo, nunca existió, y así, Messerschmitt también volvió sus ojos a Egipto y, como artista, imaginó que el verdadero secreto de la proporción reside en las proporciones de la estatuaria egipcia. Especialmente en el dibujo que tenía colgado cerca de su ventana, que supuestamente era el resultado acumulativo de una vigilancia de diferentes partes de diferentes estatuas. Pensó que las proporciones en este dibujo eran las proporciones normales para todas las formas humanas. También imaginó que las proporciones que se encuentran en la cabeza de un humano se hacen eco de las proporciones de todo el cuerpo. Esto, por supuesto, era mitad cierto y mitad falso. Como suele suceder cuando una verdad no se investiga a fondo. Siempre existe una relación entre todas las partes del cuerpo tan seguramente como existe una relación entre causa y efecto. Allí radica la fisonomía de todo cuerpo humano real. Igualmente, se puede asumir una relación fundamental y general dentro del cuerpo humano. En esto se basan todas las artes tridimensionales, así como los ideales de belleza y dibujo. Sin embargo, pensar que estas relaciones, profundamente ocultas bajo tanta colisión, podrían resolverse fácilmente, no tiene sentido. Decidió ahondar más en las profundidades de las relaciones en un esfuerzo por ganar control sobre el espíritu para que el espíritu ya no tenga control sobre él. Siguió esta teoría sin sentido en la práctica hasta el punto de que si pellizcaba diferentes partes de su cuerpo, especialmente el lado derecho debajo de las costillas, y combinaba la mueca resultante de su rostro con el espaciamiento de las costillas, conduciría consistentemente al ideal. Se consiguieron proporciones egipcias y por tanto la máxima perfección. En esta tontería, fue apoyado por un inglés que lo visitaría, y M pensó en él como la única otra persona que también entendía este sistema. Dijo que el inglés, que no hablaba alemán, le expuso la mancha en el muslo, que correspondía a la mancha de la cabeza en la que M estaba trabajando, y esto lo convenció completamente de que su sistema era incuestionablemente correcto. Después de eso, realmente se puso a trabajar, se pellizcó y observó sus muecas en un espejo y creyó haber logrado los resultados más admirables al dominar los espíritus. Se regocijó con su sistema y resolvió conservarlo para la posteridad registrando estas relaciones de muecas. Según su opinión, había 64 variedades diferentes de muecas. Para cuando lo visité, ya había terminado 60 cabezas diferentes, algunas de mármol, otras de estaño y plomo, la mayoría de tamaño natural. Había pasado 11 años trabajando constantemente en este esfuerzo fatal con una paciencia que debe ser admirada. Todas estas cabezas eran su semejanza. Lo vi trabajar en sus 61 cabezas.
Se miraba en un espejo cada medio minuto e hacía con gran precisión la mueca que necesitaba. Como arte, las cabezas son obras maestras, especialmente las cabezas que tenían un posicionamiento natural. No se pueden mirar sin admiración. Franz Xaver Messerschmitt 1736 a 1783. El texto de arriba es de Friedrich Nicolai. Descripción de un viaje por Alemania y Suiza en el año 1781, volumen 1.